un gusto enorme recibirlos a ustedes en este nuestro espacio de lo que es la Biblioteca Popular Puerto Argentino Malvinas. La biblioteca nació hace 2 años, pero tiene alrededor de 17 o 18 años de trabajo, lo que fue la muestra bibliográfica temática itinerante Pensar Malvinas, Sentir la Patria, con la que Lucía expusimos en diferentes lugares del país, en casi todo el país en realidad. Hoy esa muestra cuenta con aproximadamente 1.400 libros, títulos solo Malvinas, entre argentinos, británicos y otros países del mundo que le dedicaron a Malvinas en la historia, en las biografías, en la participación de unidades. Se ha escrito muchísimo y realmente cada vez que abro un libro me doy cuenta cuánto menos sé del tema. Y cada vez que hablo con un veterano de guerra encuentro un mundo nuevo. Y este mundo es increíble porque en muchos casos es de hombres que estuvieron muy cerca mío en Malvinas o que yo estuve cerca de ellos. Quiero agradecer profundamente la presencia de todos, sobre todo, como Lucía dijo, la gente del Radio Club LU13 con Romeo Unión de General Rodríguez. Soy radioaficionado, ellos me aceptaron y me adoptaron hace ya un tiempo, y quien estaba al frente en ese momento del Radio Club, un apasionado también de la cuestión Malvinas, lo tenemos internado y está delicado, pero se va a recuperar seguramente y le mandamos un abrazo grande a Roberto Gauna, que es el que gestiona y tramita la posibilidad de que mi licencia, mi señal distintiva como radioaficionado sea LU3DCM. Para él era Don Carlos Malvinero o Don Carlos Montiel. Y esto la verdad es que yo lo tengo que agradecer muchísimo. Así que bienvenido a la gente del Radio Club. A los vecinos que están presentes, a la gente del Museo de la Fraternidad de General Rodríguez, Paulina, una ferviente malvinera, felicitaciones por el trabajo que estás haciendo. Ese mural que hicieron es bellísimo, dedicado a Malvinas, y que me diste la oportunidad de inaugurarlo. Al amigo Miguel Conde, gracias por acompañarnos y también por acercarnos siempre un presente para el veterano de guerra que esté acompañándonos. Pablo Paul, que nos acompaña en la radio. Cuando editamos una revista en el 2004, seguimos con la muestra de Malvinas, y en algún momento con Lucía decidimos generar y crear un espacio para el estudio y la concientización de lo que es la cuestión Malvinas en la historia. Antes habíamos estado hablando con Carlos y yo le contaba lo apasionante que es y lo rica que es la historia de Malvinas por sus más de 500 años de vida. En este sentido, Lucía, la verdad es que me hizo trabajar y estudiar muchísimo el tema, y es apasionante la historia de nuestras Islas Malvinas. Desde este espacio nosotros siempre inculcamos los valores a las costumbres, a las tradiciones y a la argentinidad. En este sentido, allí está nuestra profe de plástica, tan jovencita ella, y que asiste y nos acompaña en todo lo que es la cuestión Malvinas, desde que tomó conocimiento de cómo es la historia, porque hace no mucho tiempo dijo, yo la verdad no sabía nada de esto. Y los veteranos de guerra nos vamos a encontrar siempre con esta cuestión, de que tenemos una juventud maravillosa, ávida de saber, conocer, y de tocar a los protagonistas, a los veteranos de guerra. Tenemos que darnos cuenta de eso, que tenemos que dejar un legado los veteranos de guerra. Y en este sentido, cuando no hace mucho tiempo Lucía dijo, tenemos que hacer un programa de radio, que habíamos abandonado porque lo hice con discontinuidad, y bueno, gracias a Dios ahora, tanto Lucía como Pablo Paul, como Alberto Molinari, los dos profes que nos acompañan en el programa de radio, ellos están tomando la posta de lo que es la coordinación de armar el programa, y yo soy un mero acompañante de ellos ahora en la radio. Y este programa nos fue llenando de satisfacciones y alegrías, a pesar de mi responsabilidad, porque Lucía me avisa 2 horas antes, hoy tenemos radio. Y yo jamás me acuerdo de que hoy tenemos radio. Ella me anota en un papelito la fecha, la hora y el comienzo del programa, y la verdad es que el programa sale bien, porque lo único que hago es preguntar de lo que sé, lo que viví, lo que siento, cuando encontramos a un veterano de guerra del otro lado. Porque a pesar de que tal vez no nos vimos en algún momento en Malvinas, los dos sentimos lo mismo, vemos lo mismo, quedaron olores, aromas, ruidos, voces, órdenes, dolor, todo eso quedó en nosotros. Y así fue como
hace 4 programas atrás lo encontramos a subteniente Carlos Tamini, después de habernos conocido accidentalmente en Toay, La Pampa, porque ni siquiera nos conocimos en el desfile ni en la unidad. Yo llegué, desfilamos los que estaban allí y nos conocimos en el hotel. Yo lo había visto y le pregunté. Sabía de él porque lo había leído, sabía de él porque había escuchado hablar de él, pero no lo conocía personalmente. Le pedí si podía acceder a notas desde el programa y él me dijo, ¿cuánto tiempo querés que hable? Yo le dije que quieras y me dijo, te vas a arrepentir de eso. Hicimos 4 programas que fueron verdaderamente maravillosos, verdaderamente increíbles, que lo tenemos grabado, que lo tenemos guardado. Pablo, vos disfrutaste mucho el programa, nos dejó emocionados muchas veces con su relato de participación en Malvinas. Y gracias a Dios se sumaron ellos, y te lo dije personalmente en Toay, gracias a Dios, ustedes, y sabés a qué me refiero cuando digo ustedes, están hoy en esa lucha. Y gracias a Dios nosotros, un regimiento que terminó prácticamente olvidado, que terminó prácticamente denostado, que no se habló muy bien del 12 de infantería cuando terminó la batalla, aparecieron hombres a recuperar nuestro nombre, a recuperar nuestra historia. Y en este sentido, aunque parezca mentira, nos hicieron un gran favor los británicos, hablando de nosotros. Nuestro jefe falleció hace unos 5 años, el teniente coronel Ítalo Biaggi. Pero en el camino quedaron otros hombres, y comenzaron a levantar las banderas de la malvinización y rescatar, para ejemplo y bien de las instituciones de la patria, lo que fue este regimiento. Y en este sentido, nosotros, los que participamos en la batalla de Darwin Pradera de Ganso y que integramos el equipo de combate Solari, tenemos el honor y el gusto de tener con nosotros hoy al que fue uno de nuestros jefes. Con nosotros está el teniente coronel Juan Carlos Llorio, y pido un fuerte aplauso para él. Solamente para que se dé una idea, un día él me dijo, ¿así me recordás? Le dije, sí, de pie, en el campo de batalla dando órdenes. Eso es un jefe. Muchos hicimos lo que hicimos simplemente porque seguíamos a un jefe, porque teníamos a un líder, alguien que nos mostraba los ejemplos a seguir. Malvinas fue eso, la patria se llenó de héroes gracias a hombres como Juan Carlos Llorio, que era un joven teniente primero en ese momento, y del cual yo tengo el privilegio y el honor de haber estado a sus órdenes. Hoy vamos a disfrutar parte de algo del relato de lo que fue la participación en Malvinas del subteniente Carlos Tamini. Bienvenido. Bueno, yo me retiré, fui en el 82, yo era subteniente, me retiré con el grado de capitán, pero no les vengo a hablar de guerra. Porque yo creo que la guerra no la podemos contar como una película. La guerra, la gente muere. En la guerra real, los soldados son heridos. Los soldados tienen miedo. En las películas no se cuenta el miedo de los soldados. Tienen frío, tienen hambre, lloran por sus camaradas, lloran por su familia, tienen sueños. En la guerra real, antes, durante y después, hay gente que sufre. Sufren las familias, sufren las esposas, las novias, los hijos. Y eso es difícil de contar. Entonces, para no hablar de guerra, porque la guerra se estudia, las estudian los militares, en todos los hechos militares, y cada una de las profesiones que tuvieron alguna participación o que tienen algo que ver, estudian su parte, la parte de sanidad, la logística, cada una de las partes estudia y saca experiencias de la guerra. Pero no todas esas se dedican al hombre, a qué es lo que pasó en el hombre. Y nosotros, después de muchos años,
Y una vez que, como decía Carlos, los primeros que empezaron a hablar de nosotros fueron los ingleses y nos permitieron levantar la cabeza después de muchos años de tener encima la humillación de la derrota, el sentir que no habíamos cumplido con nuestro juramento, el que nos hacían creer que no habíamos hecho todo lo que podíamos hacer, y que sean más importantes nuestras equivocaciones que las cosas que se hicieron bien. Empezamos a escuchar a los ingleses y fueron ellos los que nos dijeron: señores, ustedes combatieron con honor, ustedes combatieron con bravura, sus soldados correntinos mostraron lo que valían, y nosotros los ingleses, sus enemigos, se los demostramos desde el día que terminó el combate, pero ustedes no pudieron verlo. Con el tiempo aprendimos a ver y ellos nos respetaron desde el momento mismo del combate. No les voy a hablar de guerra, pero les voy a contar dos líneas de tiempo, dos historias de vida. Una historia que comienza en 1961 en Comodoro Rivadavia, Chubut, y una historia que comienza en 1963 en Solari, Corrientes. En ese año nació Juan Alberto Alomo. En el 61 nació Carlitos. Sí, la distancia que los separaba, y ellos no se conocían. En 1973, Carlitos comenzó a estudiar en el Liceo Militar. En 1973, Juan, que no había terminado su escuela primaria, volvió a trabajar al campo. Porque Juan era un mencho correntino, trabajador del campo. Y él se dedicaba a eso, y como tenía que ayudar a su familia, no terminó la escuela primaria. En el 78, Carlitos entró en el colegio militar. Juan seguía trabajando en el campo. Del 78 al 81, los estudios en el colegio militar, estos eran los desfiles que se hacían en aquellas épocas. Y por fin en 1982 se encuentran, ¿en dónde? En el Regimiento de Infantería 12, Generales, en Mercedes, la provincia de Corrientes. Juan, viniendo desde el interior de Corrientes, lo llamaron, le dijeron que tenía que hacer el servicio militar obligatorio. Para los que no, creo que todos acá sabemos lo que fue el servicio militar obligatorio. Y se presentó en el Regimiento 12. Y ahí se encontró con un montón de jóvenes de su misma edad que venían de Chaco, venían de Corrientes, algunos de Santa Fe, de la ciudad de Corrientes, y ahí empezó a conocer otras realidades. ¿Qué es ese regimiento? Este es el regimiento que nos encontramos, esta es la historia del Regimiento de Infantería 12. Cuando llegamos, el subteniente recién recibido y Juan, para hacer su servicio militar, nos encontramos con esta historia. El Regimiento de Infantería 12 que empezó, fue regimiento y combatió aún antes de haber sido creado. Y participó en absolutamente todas las misiones y todos los sitios bélicos en los que estuvo el ejército argentino. Y estas medallas, estas condecoraciones, marcan la historia del regimiento. ¿Por qué cuento la historia del regimiento? ¿Por qué hablo de la historia del regimiento? Porque esa era la emoción y la historia con la que nosotros íbamos a trabajar. Y en 1982, el subteniente Tamini fue designado jefe de la segunda sección de tiradores de la compañía B del Regimiento 12. Juan fue seleccionado para ser
el estafeta del jefe de sección. En la organización del jefe de sección, de la sección de tiradores, hay un oficial y el oficial tiene una estafeta y un radiooperador. Como normalmente no teníamos radios, los dos soldados hacían estafeta, y yo les decía a ellos dos: ustedes tienen que ser mis sombras. Mis sombras, donde yo vaya, ustedes tienen que ir conmigo. Yo no me tengo que dar vuelta para ver si están. Porque yo les tengo que dar alguna orden, o tengo que ir a recibir alguna orden, o pedir alguna información, y van a tener que ir ustedes. Y Juan aceptó esa misión y empezamos a prepararnos. Hasta el 2 de abril. ¿Qué pasó el 2 de abril? El 2 de abril nos enteramos, estando en Mercedes Corrientes, como todos ustedes, nos enteramos que las Malvinas habían sido recuperadas. Y cuento para aquellos que no vieron, esta fue la plaza del 2 de abril. A ver, es cierto que 2 días antes la plaza había estado casi tan llena, pero con una protesta. Entonces, en lugar de banderas argentinas y demás, había carteles de protesta, de quejas y de partidos políticos. En esta plaza solamente había banderas argentinas. Y esto es importante saberlo, porque esto es lo que fue alimentando a cada uno de los hombres que formábamos parte de las Fuerzas Armadas en ese momento, a aquellos que estaban afuera y que se ofrecían, empezaron a ofrecerse como voluntarios, que querían participar, y al resto de la sociedad que quería ayudar y involucrarse de alguna manera. En algún momento, primeros días de abril, se recibe la orden de que el regimiento debe trasladarse hacia el sur. Entonces, en la estación llegan los trenes y nos subimos todos a los trenes para dirigirnos al sur. Con mi soldado Juan, que había salido de Solari, había llegado a Mercedes, lo habíamos tenido dándole las primeras instrucciones durante 2 meses, un poco menos, y un día lo subimos al tren y le dijimos que íbamos para el sur. Y ahí comienza nuestro movimiento, nos vamos desde Mercedes hasta Capital. A Juan lo subimos al tren y lo llevamos a Capital. Cuando corrió la ventanilla del tren, se encontró con los edificios de Capital. Se fuimos a Retiro, hicimos un cambio de vía y de ahí fuimos a Martín Coronado. Juan y todos y nuestros soldados del impenetrable chaqueño, soldados que no sabían leer, que no sabían escribir, soldados que tampoco sabían lo que era un baño, muchos de ellos, ni dormían en una cama, soldados, los del impenetrable, que cuando cumplían 18 años, el caudillo, el jefe del pueblo, le daba el DNI y le decía: tenés que ir a hacer el servicio. Entonces ese soldado, ese joven, se iba a Resistencia, que es donde estaba en su momento eran los distritos militares, se presentaba, golpeaba la puerta, se presentaba y decía: señor, yo tengo que hacer el servicio. Hasta que un día le decían: te salvaste por número bajo, pibe. Y ese soldado, que lo podemos llamar Pablo, le decía: no, señor, usted no entiende. Yo no puedo volver a mi pueblo sin haber hecho el servicio. Aunque usted me diga que yo me salvé por número bajo. Es un deshonor para mi familia, para mi pueblo, que yo llegue sin haber hecho el servicio. Así que de alguna manera terminaba haciendo algo. Entonces ese conjunto de soldados, de Chaco, de Corrientes, que los subimos a un tren y los llevamos a Buenos Aires. Pero como el viaje no terminaba ahí, en Buenos Aires los subimos a un avión y los llevamos a Comodoro Rivadavia. De Corrientes, que estábamos en camisa, y con la camisa teníamos calor, llegamos a Comodoro en avión,
con frío, con un montón de gente que nadie conocía y esperando a ver qué otras órdenes nos daban. Estuvimos un tiempo, unos días ahí en Comodoro. Primero se recibe una orden de que vamos a ir a dar seguridad a la frontera con Chile, y cuando iniciamos el camino nos paran, 2 horas habíamos andado más o menos, dos horas en el camino, nos paran y nos hacen volver a Caleta Olivia. Nos reúne nuestro jefe, primero a los oficiales, y nos dice: señores, el regimiento ha recibido la orden de cruzar a Malvinas. Nos abrazamos, lloramos, sentimos que íbamos a formar parte de la historia y fuimos a decírselo a nuestros soldados. Soldados que, como les había contado, muchos no sabían leer, no sabían escribir, los que habían tenido alguna educación en la escuela, las maestras rurales les habían inculcado el tema Malvinas. ¿Y ellos sabían dónde quedaba Malvinas? No, no sabían. ¿Sabían lo que era Malvinas? No, no sabían. Pero a ellos no les importaba. Sabían del reclamo, sabían que era un territorio nuestro que teníamos que recuperar, sabían que habían sido recuperadas unos días antes, y el soldado correntino decía, como siempre dijo los corrientes: señores, cuando la Argentina entre en guerra, Corrientes la va a ayudar. Y entonces, y ellos con su simpleza y con su enorme grandeza nos decían: esto es historia, no la voy a ver desde afuera, yo voy a formar parte de la historia. Así que allá vamos, mi subteniente, vamos y vamos a poner todo eso. De Caleta Olivia volvemos a Comodoro y ahí nos ordenan iniciar, hacer el viaje en avión hasta Malvinas. Para hacer el viaje tuvimos que dejar todo lo que no era equipo individual, es decir, nuestra carpa, nuestra manta, nuestra caraponcho, algo de ropa para cambiarnos, el armamento individual que teníamos, pero nada de los cañones y todas esas cosas que vemos en los desfiles, nada de eso pasó. Todo eso se juntaba en Puerto Deseado y después iba a pasar. El nivel de educación que tenían respecto a lo militar y al nivel de estudios. Esto es importante saberlo para después entender cómo se comportó ese soldado correntino en el momento del combate. Parte de los oficiales y de los oficiales que estaban con el regimiento habían llegado al regimiento unos días después del 2 de abril, movilizados desde las escuelas de acá de Buenos Aires. Mi teniente mayor estaba en la Lemos, otro del Colegio Militar, Escuela de Guerra, de distintos lugares los mandaron a las unidades, pero llegaron allá y le dijeron: señor, hágase cargo de esto, y no tenían conocimiento de los oficiales, de los soldados, de la realidad del regimiento, ni nada. Llevamos el uniforme de Corrientes, que no es el mismo uniforme que se usa en el sur. Sí nos entregaron antes de cruzar la campera Dubé, la abrigaba muy bien, pero no estábamos acostumbrados a usarla. Nosotros, Juan y el soldado del impenetrable, menos todavía, sí, le abrigaba, pero no nos podíamos mover. ¿Con qué nos encontramos? Con estas características de Malvinas. Lo más importante, el tema del terreno, con la famosa turba, que tanto hemos escuchado hablar, que no podíamos hacer pozos, pisamos, era la humedad permanente. El frío, acuérdense siempre, yo hablo por mi soldado, estos 5 grados nunca los había tenido en su vida, seguramente. Sí, la humedad,
por lugares, de nieve ni hablemos. Y así cruzamos, 3.600 kilómetros recorridos. Traslado por partes, separándonos a nuestra compañía, nos separaron primero en Comodoro, después nos separaron ya habiendo cruzado, el armamento individual solamente, y esto es durante todo el periodo que estuvimos en Malvinas, donde llegamos a perder en promedio 15 kilos cada uno. Lo fuimos recuperando con el tiempo, pero... Estas son todas las órdenes que se recibieron desde cuando vamos antes de cruzar a Malvinas hasta las operaciones. Esto habla, es decir, de órdenes y contraórdenes, y en esto también afectaba a nuestros soldados. Porque estas mismas órdenes las recibíamos nosotros, significaba hacer planeamientos, reuniones, hacer coordinaciones y después transmitírselas a nuestros soldados. Estas idas y vueltas fueron afectando permanentemente. Así viajábamos, así bajábamos del avión. Una vez que bajamos del avión, nos ordenan hacer un movimiento desde Puerto Argentino hasta Monte Challenger. Movimiento que se hizo, eran 20 kilómetros más o menos, se llama una forma vaivén, es decir, primero una parte va en vehículo, se mueven unos kilómetros, vienen a buscar los que van caminando y así se va haciendo. Así viajamos en los aviones de aerolíneas que le habían sacado los asientos y viajamos sentados en el piso. Piensen en nuestro soldado chaqueño y correntino, que lo subimos al tren, lo llevamos a Buenos Aires, lo subimos al avión, lo llevamos a Comodoro, y en Comodoro lo volvimos a subir a un avión que volaba a 10 metros sobre el nivel del mar y veía cómo picaban las gotas del mar en la ventanilla del avión. Mientras estábamos una vez ya instalados, veíamos los movimientos, los helicópteros, que en algunos momentos trasladaban materiales o trasladaban nosotros, y desde Monte Challenger el regimiento se desplaza a Puerto Darwin, excepto la compañía B. La compañía B que nos ordena armar un equipo de combate y convertirse en la reserva estratégica helitransportada de toda la posición de defensa. Eso significaba que nosotros teníamos que hacer reconocimientos de cada uno de los lugares donde estaban todos los distintos regimientos en el dispositivo de defensa, porque podíamos cumplir funciones o misiones en cualquiera de esos lugares. Mientras estábamos ahí y mientras hacíamos todo ese entrenamiento, vuelvo al soldado. Tren, avión, y ahora lo subimos al helicóptero. Se hacían algunas formaciones, misas, preparamos el terreno, entrenábamos, en algunos lugares se recibía algo de equipamiento, se seguían desplazando las tropas, aprovechamos para sacar algunas fotos. Todo esto es el terreno de Malvinas. Todas las noches, antes de pasar al descanso, los oficiales y los suboficiales tomábamos las cartas que nos llegaban, que muchas, esta casualmente de nuestro segundo jefe, pero nos llegaban cartas que eran dirigidas a un soldado argentino en Malvinas. Cartas escritas, muchas escritas por chicos. Por eso hemos tomado la costumbre de agradecer especialmente por estas cartas recibidas, porque nosotros tomábamos las cartas, se las leíamos a nuestros soldados que no sabían leer y le dábamos una a cada uno. Ese soldado guardaba la carta en su bolsillo y se iba a dormir. A la mañana siguiente, en algún momento de descanso
entrenamiento, instrucción, veíamos a ese soldado nuestro que no sabía leer, que tomaba la carta, iba recorriendo cada una de las letras y repitiendo en voz alta lo que nosotros le habíamos leído. Ese soldado la volvía a guardar y con esa carta soñaba y agradecía que ese joven, ese niño de 10, 11 años, le escribiera la carta y agradecía a esa docente que lo había impulsado a hacerlo. Y eso, muchos de nuestros soldados murieron con las cartas en los bolsillos. La sociedad argentina permitió que la ideología y la política se meta entre la causa Malvinas, los veteranos de guerra y el gobierno que estaba en ese momento. Eso lo permitimos como sociedad, no es ni culpa ni de uno ni de otro. Y se metió en el medio. Entonces, como se metió en el medio, por eso ocurrió todo el proceso de malvinización y nosotros no logramos levantar cabeza y no logramos salir, y eso le costó la vida a muchos camaradas nuestros. Y eso hoy sigue pasando, cada vez menos. Eso a veces decimos, ¿está todo perdido? No. Estas cartas que yo tengo acá son cartas de este año. Son cartas que fui a dar una charla en un colegio a alumnos de 5º grado, y a la semana, es el colegio donde va mi hijo, a la semana me llama la directora y me dice: Carlos, tengo este sobre para vos. Y la charla había sido muy linda, una respuesta de los chicos maravillosa. Y cuando empiezo a abrir las cartas y a leerlas, realmente me hacía acordar a esas cartas que nosotros habíamos recibido en ese momento. Entonces decimos, ¿sabes qué? Si hacemos fuerza, no todo está perdido. Si hacemos fuerza, no todo está perdido. Mientras leíamos las cartas y se las recordábamos a los soldados, después del 1 de mayo, recuerda, el 1 de mayo fue el primer ataque aéreo, ¿no? En esos días posteriores se produce el primer ataque sobre los helicópteros, que eran los que nosotros le dábamos la seguridad, y destruyen un helicóptero Chinook, que son aquellos los que tienen 2 palas, y otro más, el Puma también, ¿no? Y un Puma. Nuestro regimiento, el original, el 12, que había sido trasladado a Darwin, estaba en esta posición. Hasta el día 27 de mayo. El día 27 de mayo le ordenan que cambie todo el dispositivo. Y ese significó, por ejemplo, que esta gente terminó adelante de los campos del campo minado. Campo minado puesto por ellos, por las tropas argentinas. Cuando le ordenan el cambio de posición, agrandarlo, terminan adelante del campo minado. Esto es 2 días antes que comience el ataque inglés. Con lo cual, cuando termina esta vez, no pudieron preparar las posiciones para recibir a los ingleses. Esta es una de las cosas que cuando los ingleses se dieron cuenta, dijeron, no puede ser. Ustedes realmente hicieron las cosas, hicieron demasiado para lo que tenían. Estos son fotos de a partir del 27 de mayo, cuando se produce el combate. Dale.
Nosotros estábamos allá en Darwin, en Montequet, esperando órdenes. Y el 28 de mayo, mientras escuchábamos por la radio cómo se desarrollaban los combates en Darwin, escuchamos la orden que le dan al jefe de regimiento que contraataque y destruya la raíz del enemigo. Y al mismo tiempo nos ordenan a nosotros prepararnos para ir a Darwin. Entonces, como iba a haber un contraataque, se decide, recibimos la orden de nuestro jefe, teníamos que dejar todo aquello que no sea munición, teníamos que dejarlo. Cargamos en cada bolsillo que teníamos, iba munición, granada, dejamos las mantas, dejamos los platos de comida, las marmitas, dejamos todo porque íbamos a reforzar a nuestro regimiento, íbamos a encontrarnos con nuestra gente y íbamos a reforzar a alguien que estaba contraatacando. Y así nos preparamos a esperar todo el día para esperar a que vengan los helicópteros a buscarnos. Un movimiento que habíamos practicado, embarcar en los helicópteros, pero también dependíamos de a qué hora llegaban. Nuestros helicópteros no volaban de noche. ¿Cuántos llegaban? Porque parte del cada día era nosotros escuchábamos o veíamos salir a los helicópteros, pero no sabíamos cuántos iban a volver. Algunos no volvían porque los había agarrado la noche en algún lugar y tenían que bajar, y otros no volvían porque habían sido derribados. Entonces, ese día, con esto que nosotros teníamos que hacer, también dependíamos de cuántos helicópteros llegaran. Y este era el movimiento que nosotros teníamos que hacer. Los ingleses estaban atacando así, esto era Darwin, nosotros estábamos acá, y la operación, nosotros teníamos que desplazar desde ahí hasta ahí en helicóptero, pudiendo ir derecho o hasta que llegaron los helicópteros a última hora del día y se produce el embarque. Llegaron menos helicópteros de lo que teníamos previsto, así que no pudo embarcar toda la gente. Esto puede ser el momento porque yo terminé subiendo en un Puma. Y ahí mi soldado, mi sombra, volvió a poner, ya lo había puesto en distintos momentos mientras estábamos por subir al helicóptero. En la distribución de los helicópteros, el jefe y el segundo jefe no van en el mismo helicóptero, por las dudas que se cae, tienen que ir en helicópteros distintos. Entonces, yo debía subir en un helicóptero, en un Bell, y mi encargado de sección subía en un Puma, que a la vez era el jefe del grupo apoyo, que era el que tenía las ametralladoras y demás. Cuando me voy corriendo con mis sombras hacia el helicóptero, nos encontramos en el camino con una ametralladora y unos valijines, siendo un elemento fundamental para una operación ofensiva. Nos volvemos, las tomamos, pero el helicóptero que nos tocaba empezó a despegar. Entonces vamos corriendo al Puma, que también empezaba a despegar, y a los soldados los suben y los tiran al medio, y cuando ya estaba más en el aire logran agarrarme a mí, y ahí quedé. Y ahí escuchaba la vocecita, decía, ¿y mi subteniente? ¿Y si lo suelto? ¿Qué pasa si lo suelto? ¿Se acuerda que usted me hizo correr el salto rana el otro día y ahora? ¿Y si lo suelto, qué pasa? Y ahí hicimos el vuelo en la alerta roja, a pocos metros del piso, en situación de combate. Digamos, el chiste hablaba del miedo que todos teníamos. Nosotros hablábamos de nuestro miedo con nuestros soldados, porque ellos tenían que saber que más allá de la jerarquía que teníamos, éramos hombres como ellos, y si ellos tenían miedo, ellos tenían que saber que nosotros teníamos miedo, pero que hacíamos lo posible
para superarlo. Y que los íbamos a ayudar a ellos a superarlo. Y hablábamos de nuestro miedo. Y ahí en esos chistes, en esa risa, que se notaba el miedo de a dónde íbamos, la incertidumbre de saber a dónde íbamos a parar. Y así llega la compañía B, o parte de la compañía B, a Darwin. Esto es un dibujo casi real, porque después van a ver una fotografía. ¿Ah? Y acá, en este grupo, está, entre estos hombres, alguno de ellos debe ser el entonces teniente primero Llorio. Estas son las direcciones en las que atacaban los ingleses. Esto es una foto real del descenso del helicóptero. Es decir, este era el camino. Uno de los lugares donde no habíamos hecho reconocimiento, no habíamos tomado contacto, ni sabíamos de qué se trataba, era Darwin. Además de que no haber tenido noticias, llegar acá y no saber absolutamente nada. Por esto lo que se encuentra, que es el tiro de reglaje, cuando empiezan armas de largo alcance, que no tienen una distancia ya definida, empiezan a tirar uno largo, uno corto, uno largo, uno corto, hasta que encuentran la distancia exacta donde se encuentra el blanco, que el blanco en ese momento eran ellos. Yo estaba por otro lado. Vamos a ver esto. Nunca llegaron pasaron cerca, pero no... 3 heridos. 3 heridos. Entonces, cuando llega la compañía B a Darwin, se encuentra con este panorama. Faltaba el helicóptero Puma del subteniente Tamini. Vamos a ver qué le pasó al subteniente Tamini. Hay un encuentro con un suboficial que le da la novedad al entonces teniente primero Llorio, que la posición está rodeada, que ya no queda nadie para combatir. Había muertos y heridos por todos lados. Y la conclusión de alguien fue, acá no se puede hacer nada. Y la resolución que toman los jefes es iniciar el avanzar hacia los lugares donde se estaban desarrollando los combates, tratando de no quedar expuestos a esos fuegos de reglaje que había ahí. Del total de la compañía, que éramos casi 200, llegan a Darwin en ese momento 65 hombres. Ese era el refuerzo que estaba esperando el regimiento 12 para el contraataque. Esto es una vista de cómo se estaban desarrollando los combates, el avance de inglés y el lugar de aterrizaje. Eso que ven por allá, el subteniente Tamini y su helicóptero Puma se fue por otro lado. El helicóptero Puma fue por otro lugar. Estábamos acercándonos a Darwin y el piloto de pronto ve una luz, una sombra, un objeto azul que se acercaba. Era muy probable que fuera un Harrier, y el helicóptero en vuelo era blanco fácil del avión. Entonces desciende, bajamos todo el avión y cuando pasa por arriba era un Pucará que se estaba yendo de esta zona, con lo cual no tuvimos problema. Cuando terminó de pasar, agarramos las cosas que llevábamos, vamos a subir al helicóptero y el piloto me dice: no señor, allá Darwin, buena suerte, hasta luego.
levantó vuelo y se volvió. Hasta ahí estaba dentro de lo que podía ocurrir. Yo, es decir, nos quedamos en hondonada, me asomo y veía todo el lugar de combate que estaba relativamente cerca. Nos preparamos para esperar al resto de la compañía que venían los otros helicópteros. Empezamos a escuchar los ruidos de los helicópteros, entonces subo a la lomadita para hacerle señas de que estábamos nosotros ahí, que el lugar ese era seguro para que pudieran aterrizar, y los helicópteros pasan de largo, porque el lugar donde yo me había quedado no era el lugar de aterrizaje. Pasan de largo y los pierdo en la nomada. Casi inmediatamente se hace de noche. Se hace de noche, con lo cual no había ninguna posibilidad de que pudiéramos tomar contacto en un terreno que no conocíamos, no teníamos señal de reconocimiento, no sabíamos dónde estábamos, no teníamos órdenes. Mitad de la noche se nos cae el toldito producto de la nieve, de la acumulación de nieve, y nuestro primer soldado había quedado expuesto a la nieve y estaba totalmente tapado de nieve. Como pudimos lo recuperamos, los tiramos al piso y después cada uno nos fuimos rotando para tirarnos encima de él y darle calor, y lo sacamos. A la mañana siguiente, dado que no había forma de encontrar un lugar para pasar, le digo a mi suboficial que me voy a ir con 2 soldados en dirección a las casas donde se estaba desarrollando los combates, que si al día siguiente, a la misma hora, él no tenía noticias mías, que siga mis huellas. Durante todo el día buscando un lugar para pasar, hasta que a mitad de la tarde, no encontrando un lugar donde no hubiera agua, opté por cruzar un lugar donde el agua me llegaba solamente a la rodilla. Cruzamos con mis 2 soldados. Cuando pido a los voluntarios que me van a acompañar, los que se ofrecen como voluntarios eran mis sombras. Pude seleccionar solamente a uno porque el otro no estaba muy bien de salud, estaba medio descompuesto. Entonces, el que vino fue Don Julio. Caminamos todo el día y al finalizar el día, o ya terminado el día, encuentro lo que yo, cuando pude tener la foto, fue mi puente a la vida. Lo veo desde lejos, nos apresuramos para poder llegar antes que llegue la noche, lo cruzamos ya haciéndose de noche, y a la mañana sigue y pasamos la noche ahí en unas posiciones que había. Y a la mañana siguiente encontramos una huella, iniciamos el camino hacia donde nos llevaba el camino, que no sabíamos dónde era. Presumíamos que podía ser Darwin. En Darwin ya todo había terminado, y ahí en ese lugar empezamos a caminar y me encuentro con una patrulla que parecía ser una patrulla argentina. Nosotros, la última noticia que yo había tenido era que el regimiento estaba contraatacando, y yo daba por supuesto que había sido... empezamos a gritar, nos gritan cosas, nosotros le contestábamos, le pregunto a mis soldados, digo, che, ¿eso no será guaraní? No, creyó que sí, pero hasta que, como nosotros seguíamos caminando, vemos que toman posición, y como seguíamos caminando, empiezan a picarnos las balas cerca. Dada la posición en la que nos encontrábamos, éramos 3, estaba la patrulla, le ordeno que dejen las armas, y todavía sin saber si realmente quiénes eran. Cuando nos acercamos, era una patrulla inglesa, a cargo de un oficial y con un kelper que hacía de intérprete, y el kelper iba armado. En esa situación me separan de los soldados y comienza un interrogatorio
y donde nosotros empezamos a sentir cuál era el trato que podíamos esperar de ellos, sabiendo que estábamos en sus manos, que dependíamos totalmente de ellos. Yo recuerdo siempre que a mí me separan, me hacen desnudar absolutamente, tirado arriba de la nieve, revisan cada una de las prendas de mi ropa, daban vuelta, revisaban los dobladillos, buscando qué, no sé. Y cuando terminan de revisar, me hacen vestir, iniciamos empezamos a caminar por el camino ese que yo había encontrado. Tenía un custodia al lado mío, permanente, y pese a que estaba mojado absolutamente, veo un charco de agua y lo esquivo. El soldado, el custodio, el inglés que estaba al lado mío, me da un impulso para que vea si el agua estaba fría o no. Me ayudó porque, como yo lo había esquivado, dijo, no, a ver, probá a ver si el agua está fría, y terminé desparramado arriba del charco de agua. Hace alto la patrulla, lo llama al soldado, y veo al oficial con el dedo mágico. Viene el oficial con el Kerper y me dice, discúlpeme, eso que pasó está muy mal y no va a volver a ocurrir. Me cambió el custodio y seguimos caminando. Me lleva a un lugar, me encuentro con un grupo de oficiales ingleses, ya en el camino me empiezo a encontrar con imágenes del combate que había pasado, y primer interrogatorio me dicen, ¿de dónde viene? No sé. ¿A dónde iba? No sé. No sé. Entonces me muestran una carta de Malvinas. Entonces, antes de que me digo, gracias. ¿Por qué gracias? Y porque yo creí que iba a terminar la guerra y nunca iba a haber una carta de Malvinas. Se miraban entre ellos y dijeron, listo, basta con este, no queremos más nada. Bueno. Y me llevan con un oficial, y vamos caminando, me dice, ¿cuál es tu nombre? Hablaba bien español. Bueno, mi subteniente también, y me dice, ¿tu nombre cuál es? Bueno, mi nombre es Carlos. Bueno, mi nombre es John. ¿Sabes, Carlos? Para vos la guerra ha terminado. ¿Fumás? Sí, fumo, en ese momento yo fumaba. Dice, toma acá. ¿Qué no me ha dado cigarrillos? Me ha dado 43.70. Y digo, disculpame, esto no es de ustedes. Ustedes no se animan a fumar esto. Bueno, dice, bueno, nosotros a través de la Cruz Roja nos vamos a encargar de avisar a tu familia que vos estás bien, cosa que no hicieron, eso es otra historia. Espero que dentro de algunos años podamos encontrarnos a tomar una buena cerveza y hablar de las cosas lindas de la vida. Buena suerte, hasta luego. Espero que en un encuentro que se está organizando para los 40 años con veteranos ingleses y argentinos, poder encontrarme con John y tomar esa cerveza. De ahí me llevan a un lugar de interrogatorio, donde el interrogatorio tuvo otras características. Un oficial que había llegado por atrás, por retaguardia, con 2 soldados, era todo raro, y después me llevan a San Carlos. En el traslado, que yo le contaba la otra vez a Carlos en la radio, yo tengo un gran amigo, sigue siendo un gran amigo, del cuartel, subteniente de educación física, el Raúl Margerate, quedamos muy amigos. Y cuando él estaba en Darwin, yo estaba en Botín, yo recibo la noticia de que él estaba muerto. En algún momento del desarrollo, él recibe la noticia de que yo estaba muerto. Cuando me traslada este oficial, que no me permite tomar contacto con todos la gente del regimiento que ya estaba prisionera en los galpones, no me permite, yo paso caminando y siento, en un momento paso así, no me dejaban mirar ni nada, pero siento un escalofrío. Sentí la presencia de Raúl, pero no podía ser porque Raúl estaba muerto.
con esto, no, esto, después hablándolo con Raúl, que no había muerto, él también me vio. Él también vio cuando yo pasaba caminando y él sintió mi presencia, pero no podía ser porque yo estaba muerto. Pero él la sintió. Esto me parece que es de la película, ¿no? Está demasiado ordenadito. El galpón. El galpón donde se juntó a todos los prisioneros de guerra, techo pintado de negro con la leyenda POW, para evitar los ataques aéreos. Son todas imágenes del galpón donde están los prisioneros de guerra del Regimiento 12. Esto es una fosa común. Fotos de muertos. Del lugar ese de reunión donde estaban los prisioneros nos llevan a San Carlos. En San Carlos nos separan los oficiales del resto y nos pone a nosotros en una cámara del frigorífico, y en ese lugar se armó lo que se llamó el grupo de la beluga loca, porque en el techo de la cámara había una bomba que no había explotado, cosa que nos enteramos después. Ese club hizo de las suyas. Una vez que nos llevan a San Carlos, después nos suben al barco ese que yo les había comentado, que vieron, el Norland Hull, y estando en el barco, en los camarotes, puertas cerradas, no podíamos hablar, no podíamos asomarnos. En las puertas de los camarotes escribían los nombres. Yo subí en la primera tanda, nos sacaron del estrecho, nos metieron durante 2 días. Después nos enteramos que nos usaban para que la Fuerza Aérea Argentina no ataque. Había un barco que trasladaba prisioneros argentinos, entonces. Y de pronto escucho unos bozarrones que empiezan a golpear la puerta. Yo con mi amigo Raúl nos decíamos entre los dos basura. Él era el basura y yo era el basura. Y empieza a golpear la puerta y un bozarrón que decía: ¡Basura, sos vos! Y yo desde adentro decía: ¡Basura, sos vos! Vení para acá que te quiero besar. Bueno, es el día de hoy que Raúl, Basura, el Cholo, cada vez que nos encontramos y nos abrazamos y lloramos, además me dice: vamos a ver los de culatazos que ligué por golpear la puerta porque te quería abrazar. Logramos encontrarnos 2 días después, porque nos sacaban 1 hora por día a caminar por tandas a la cubierta del barco. 2 días después logramos encontrarnos y ese abrazo con el Cholo Maggiate. Y a partir de ahí empezó la otra guerra, que es el regreso, que es otra historia. Cuando hablamos de las cosas que los ingleses nos dieron en reconocimiento al honor y al valor que le combatieron nuestros soldados chaqueños y correntinos, hace 2 años o 3 años, este señor, que era el segundo jefe del regimiento inglés, reintegra al regimiento en nombre, en la representación, estaba quien era el segundo jefe del regimiento nuestro, el mayor Frontera, reintegra el asta de la bandera. En el momento de la rendición o previo a la rendición, la bandera de guerra, los oficiales que estaban presentes y todo el personal que estaba presente besa la bandera se quema, las cenizas se entierran, las medallas,
todas esas que ustedes vieron, también se entierran y se destruyen, y el asta se tira al mar. Alguien la vio, la recuperó y se la entregó al segundo jefe del regimiento inglés. Hace unos años, en reconocimiento al honor y al valor con el que había combatido el regimiento, se le reintegra un trofeo de guerra, hecho inédito en las Fuerzas Armadas inglesas. En este momento se le está entregando el asta a quien era en ese momento el jefe de regimiento, y hoy el asta de la bandera de guerra, la que fue a la guerra, está en la sala histórica del regimiento. Ese fue un reconocimiento. Otro reconocimiento que nosotros no lo supimos valorar en ese momento, la rendición fue con información y no permitieron que los helpers estén presentes. Y otro reconocimiento, esto es un resumen, hace 2 años el Museo del Ejército de Inglaterra hizo una consulta entre todos sus socios buscando cuáles habían sido las batallas más importantes del ejército inglés en toda su historia. El combate de Goose Green terminó siendo en el lugar 11 de las batallas más importantes del ejército inglés en toda su historia. Esto fue otro reconocimiento. Acá lo tenemos al teniente primero Llorio. Estos son nuestros muertos y nuestros heridos. Este año en Toay pudimos poner la foto de cada uno de nuestros muertos, porque no era como ahora, que todos en el celular tenemos fotos hasta las que no tenemos que tener. Así que costó mucho esfuerzo, mucho trabajo de mucha gente involucrada para tener la foto de nuestros 35 muertos. Y aquí no saben quién es este. Él sí sabe quién es. Sí, yo. ¿Saben quién es él? Y yo estoy por ahí. Mi sombra. En el año 2016 fue, ¿no? Se hizo la primera reunión en Mercedes de todos los veteranos de guerra del regimiento. Logramos juntarnos, levantamos cabeza y nos juntamos. Y estábamos reencontrándonos ahí, saludándonos, llorando, gente que no veíamos de hace muchísimo tiempo. Y pronto me toca en la espalda así, me dice, y una voz que me dice: mi subteniente, su sombra presente. Y ahí estaba él. Y él me presenta a la esposa, y la esposa llorando viene, me saluda y me dice: gracias. ¿Por qué gracias? Gracias por traerlo de vuelta. Porque yo a él no lo conocía antes de que se vaya, lo conocí después. Pero si usted no hubiese ayudado a traerlo de vuelta, no hubiese conocido. Y ese es el otro reconocimiento. Tenemos el reconocimiento de nuestros enemigos, tenemos el reconocimiento de nuestros soldados y tenemos el reconocimiento de ustedes, que en cada día, en esto, que hayan estado, que hayan escuchado este pequeño relato, lo que hace Carlos con todo su equipo, son nuestras caricias en el alma que nos dan fuerza para seguir adelante y seguir reconociendo a nuestros héroes, que son los que quedaron allá. Nosotros simplemente tuvimos el honor de poder participar. Muchas gracias.